Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo. Hoy abandonaremos un poco las visitas a los hermosos templos de Nepal, porque pues no todo en este viaje puede ser arte, espiritualidad y templos. Por eso hoy nos vamos a dirigir desde Katmandú hacia el Parque Nacional de Chitwan, que está en todo el pie del Himalaya y se considera el lugar más recomendable del occidente asiático para descubrir fauna salvaje, ya que aquí los gigantes caminan libres. Será un emocionante viaje al corazón salvaje de Nepal. Tenemos un coche con conductor, con lo cual el viaje, aún siendo tan largo, fue menos traumático de lo normal. La salida de Katmandú fue tediosa, ¿para qué? La carretera estaba en obras y tardamos casi 2 horas en abandonar la capital. Después curvas y más curvas hasta llegar al pueblo de Sauraja. Y como bienvenida, ¿qué esperan ustedes ver? Aterrados nos quedamos viendo elefantes caminaban por la calle como si que la cosa no fuera con ellos. El recibimiento fue un espectáculo. Este pequeño pueblo de Sauraja es el lugar donde hay que ir si quieres hacer alguno de los safaris por Chitwan. Acuérdate de suscribirte, darle like y compartir este video con quienes aman el arte, la naturaleza y la espiritualidad. Además, vas a poder disfrutar de su ambiente relajado junto al río. Allí hay varios restaurantes que ofrecen una mezcla de platos nepalíes, tarú e internacionales a unos precios que son como ridículos de lo baratos. En la noche las autoridades municipales programaron presentaciones artísticas en la Casa de la Cultura de Sauraja para todos los turistas que allí estábamos. Fuimos a ese espectáculo mientras nos iban acomodando las habitaciones en el Jungle Safari Lodge. Disfrutamos mucho de esas danzas tradicionales, especialmente a mí personalmente me encantó la del baile del pavo real. Al final del show, la mayoría de los turistas y los asistentes suben al escenario y bailan con el elenco. Fue una noche agradable, muy divertida. Aquí hago un paréntesis para comentarles que ya hay un suscriptor ganador del segundo sorteo de una escultura. Lo sabrán en el próximo video en el que verán quién se la ganó y cómo creamos esa escultura conceptual de un pequeño formato. Muy temprano por la mañana nos dirigimos al Parque Nacional de Chitwan. Nuestra primera parada fue en el Elephant Breeding Center, que es el lugar donde se inician estas excursiones. Está situado en toda la entrada del parque y depende del gobierno nepalí. Es el lugar donde se adiestran y viven los elefantes que son domesticados. Pues a primera vista eso no me pareció ideal, ya que los paquidermos están aquí viviendo como el peor periodo de su vida. Están atados con cadenas a unos postes robustísimos que están clavados en la tierra y ahí puedes ver a las crías, a las mamás. Hasta que no doblegan su naturaleza salvaje no lo sueltan. Algunos de los turistas afirmaban que en realidad se trata como de una cárcel en la que se infringe a estos gigantes muchos castigos físicos, hambre y sed, para que terminen obedeciendo las órdenes de sus cuidadores, que son esos conocidos mahout, significa conductor de elefantes. El adiestramiento de cada uno corre siempre a cargo del mismo mahout, cada elefante tiene el suyo. La intensa relación que hay entre ellos va creando unos profundos vínculos entre el mahout y el animal que van a durar toda la vida. Las autoridades del parque nos comentaron que en Chitwan los elefantes domesticados son imprescindibles, ya que son la única manera de acceder a los lugares más remotos del parque para controlar a los cazadores furtivos que matan los rinocerontes, los tigres y los elefantes que están salvajes. Al mismo tiempo, ellos con razón dicen que es un atractivo turístico y que eso es un importante aporte a la economía
de Sauraja y de otras poblaciones locales que así aprenden a respetar y protegen el espacio natural del parque y su fauna. A partir de este punto vamos a iniciar un recorrido terrestre por el parque donde la vegetación es exuberante, con hierbas altas y bosques del árbol de la sal. Es un gran árbol. También hay bastantes zonas pantanosas. Observamos gran variedad de aves, como la pueden ver. Me acuerdo mucho del martín pescador, que es hermosísimo. Hay también ciervos, muchos ciervos. Pero no había pasado ni una hora y tuvimos un emotivo y asustador encuentro cercano con esta hermosa y gigante anaconda. Si alguno de ustedes ha tenido encuentros con algún animal salvaje, coméntemelo aquí en los comentarios, que a todos nos gustaría saber y en dónde lo tuvieron. También sería genial si en los comentarios nos recomiendan algún parque para hacer safari de observación de animales salvajes libres y en qué continente o en qué país está. Después de ese susto, hasta ahí nos duró el recorrido terrestre y decidimos ir más bien al embarcadero del río Nayarí, a la espera de que iniciáramos la excursión en piragua por ese río. Para ello embarcamos en una larga canoa que en poco menos de un par de minutos nos llevó al otro lado del cauce. Íbamos más de 20 personas. En esta ocasión el objetivo principal era contemplar la avifauna ligada a las zonas fluviales e intentar avistar a dos especies míticas del lugar, los delfines del Ganges y cocodrilos de hocico afilado, que son de los saurios más escasos del mundo. Su escasísimo número hace complicado avistarlos, no así a los grandes cocodrilos hindúes, otra especie de grandes reptiles que reside ahí en el parque, porque ellos siempre están como dormidos bajo el sol. Son más de 3 metros casi que mide cada uno y están siempre ahí en las playas a la orilla del río. Alcanzamos a ver turistas montando en elefante y más nos demoramos en bajarnos de la piragua que en contratar un elefante para hacer un recorrido por el parque, especialmente en las áreas pantanosas, para ver si veíamos los rinocerontes, ya que no los habíamos podido ver hasta el momento. No fue nada fácil subirnos a esa silla que tiene el elefante en su lomo, que por cierto le debe doler mucho en su columna con tanto peso. Cuando ya lo logramos, inició nuestra aventura de montar por primera vez en elefante. Va un señor al lomo en la cabeza del elefante y lo va apoyando con sus pies detrás de las orejas para obligar al elefante a caminar por donde él decida. No es tan cómodo para nosotros, pero la sensación de estar a esa altura es indescriptible. Además, es la manera más segura para poder llegar hasta donde están los rinocerontes. Hey, can you make a video for us? Make a video for us. Make a video. Yes. Thank you. We make a video for you. Hi. Okay, put your camera down. Boo boo. 大象拉屎。 Tan pronto empezamos el recorrido, por fortuna para nosotros, allí estaban medio dormidos en los pantanos, era difícil verlos, y entre las hierbas también habían. Esas hierbas son altísimas, y entonces ellos se disimulan mucho ahí, pero es que parecían estatuas, son como una armadura de concreto, parecen esculturas de cemento y su cuerno sobresale muchísimo. Ellos se pasean por el hábitat natural del parque, que es una mezcla de praderas y selva, y son especialmente visibles durante la temporada alta cuando la hierba es baja, y estábamos precisamente en ese momento, en abril y mayo, y allí por eso los pudimos ver. Les quedó genial. That was a good one. Because you get the rhino in the back. I ran out of space. So Me, it's a good here, the photo.
Veíamos que aquí en el Parque Nacional de Chihuahua vive una de las últimas poblaciones de rinoceronte asiático de un solo cuerno. Yo personalmente los veía como una escultura. Es que su piel tiene pliegues que le dan un aspecto de armadura. Además, como salen del pantano, parecen todos de concreto. Y ese cuerno es hermoso. Ellos viven en los diferentes ecosistemas del parque, como los pastizales y el pantano, en los que se ha hecho un gran esfuerzo de conservación. Son animales muy solitarios. Es difícil ver a las madres con crías y grupos abundantes de ellos, no, son muy solitarios y son indiferentes incluso a nuestra presencia en este elefante. Más de 500 rinocerontes, sin dudas, de los 5.000 que quedan en el mundo, viven allí en el Parque Nacional de Chihuahua. Les encantan estas zonas húmedas donde ellos pasan grandes temporadas en el agua con ese hocico refrescándose y así evitan la picadura de los insectos, que hay muchísimos. Los guías ya conocen sus costumbres, lo que nos favorece mucho para verlos. Aquí, entre gigantes que caminan libres y selvas que respiran memoria, entendimos perfectamente que el arte no solo se contempla, se vive. Por eso les recomiendo mucho suscribirse. Aquí está fácil porque solamente es presionar el logo que indica la flecha. Y no olviden que la próxima semana van a enterarse quién se ganó la escultura y cómo se creó esa escultura. Así que los espero en el próximo video de Arte con Todo.